A reading from the book of the prophet Ezekiel. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán. Te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, le darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte, y tú no le das la alarma, es decir, no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardias al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré un tropiezo delante de él y morirá. Por no haberle puesto en guardia, él morirá por su pecado, y no se te tendrá en cuenta las obras justas que hizo. Pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo, para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida, por haber estado alerta, y tú habrás salvado la vida. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. El día de hoy, la Santa Madre Iglesia celebra el memorial de San Juan Vianney, santo patrón
de los sacerdotes. Vianney was born in Lyon, San Juan Vianney nació en Lyon, Francia, en el año 1786, before the 3 años antes de la Revolución Francesa, que empezó el 14 de julio de 1789. Y la razón por la que menciono la Revolución Francesa es debido al impacto que tuvo en la Iglesia y Francia y también la atmósfera que había began his study cuando San Juan Vianney empezó sus estudios para el sacerdocio. El gobierno declaró unos pocos meses después de la Revolución, en julio de 1789, que toda propiedad de la Iglesia se convertiría en propiedad del Estado, lo que estaría a disposición de la nación. of 1789. En el otoño de 1789, la Monastic vows. legislatura abolió los votos religiosos, los votos monásticos, y todas las órdenes religiosas fueron disueltas en febrero de 1790. Los monjes y las monjas Return to a private fueron alentados a retornar a la vida privada. Un año después del inicio de la Revolución, el gobierno francés aprobó un documento titulado La Constitución Civil del Clero, which turned priests into que employees. convertía a los sacerdotes en empleados del Estado. This established an election of Esto estableció una elección de sacerdotes y obispos clergy. y puso en efecto una Denied the authority of the Supreme Pontiff. un sueldo para los clérigos. France. The French government in El gobierno francés en noviembre de 1790 empezó a exigir un juramento de lealtad a la Constitución Civil, la cual authority. negaba la autoridad papal. Years later, Y 3 años después, en 1793, of terror. el reino del terror empezó. Reign of terror de-Christianized El reino del terror descristianizó a Francia, lo cual incluyó el encarcelamiento y masacre de sacerdotes y la destrucción de iglesias throughout. e imágenes religiosas en toda Francia. Now we have to remember that at one Tenemos que recordar que en cierto momento en la historia de nuestra iglesia, la nación de Francia fue declarada hija de la iglesia. this is what happened. Y esto es lo que sucedió después de la revolución. Y así es como una hija de la iglesia trató a la iglesia. Was made to Se hizo un esfuerzo para reemplazar la iglesia católica por completo con festivales civiles en lugar de festivales religiosos. This was the French society that Esta fue la sociedad francesa que tuvo que enfrentar San Juan Vianney en sus primeros años. young John Vianney, El joven San Juan Vianney, that we celebrate cuyo día de fiesta celebramos hoy, superó muchas dificultades antes de hacerse sacerdote. not an academic, No era un intelectual, exam to seminary. The first time he no aprobó el examen de ingreso al seminario la primera vez que lo tomó, tuvo que tomar el examen otra vez varios meses después. El seminario fue difícil para él, did not excel in no the Latin language. sobresalió en el idioma latín, que en aquel entonces era esencial para un seminarista para progresar en el seminario. Finally, he was ordained Finalmente fue ordenado el 13 de agosto de 1850, 1815, en 1815, y 3 años después, en 1818, fue enviado a la parroquia de Ars, John Vianney so famously for. de donde recordamos a Juan María Vianney por haber convertido a la parroquia en Ars. Year for priests, En su the 16th carta declarando el año sacerdotal, el Papa Benedicto XVI encountered when he was assigned. recuerda lo que San Juan Vianney encontró cuando fue asignado a Ars. El Santo Padre dijo, arribó a Ars, 200 una aldea de 230 personas, beforehand that there would be advertido por su obispo de antemano que él había de encontrar a sorry state. la práctica religiosa en un estado muy deplorable. In that Hay muy poco amor de Dios en esa parroquia. Tú serás el que ha de volver a ponerlo ahí, le dijo el obispo a Juan Vianney, y como resultado estaba muy consciente que él tenía que ir ahí presence para
and to bear witness to his traer la presencia de Cristo y para dar testimonio de su gracia salvadora. Así que grant me the San Juan conversion Vianney of my rezó: parish. Señor, concédeme la conversión de mi parroquia. Estoy dispuesto a sufrir lo que tú desees por el resto de mi vida entera. El cura de Ars, It's another name for John que es otro Vianney, nombre por el cual se llama San Juan Vianney, se declaró por completo a la conversión de su parroquia, before all else, the Christian education of the poniendo en primer lugar la educación cristiana del pueblo bajo su cuidado. Así que el obispo le dijo que le había de llevar el amor de Dios al pueblo de Ars, did. y así lo hizo. Not very learned, No healthy, or wealthy. era muy But his erudito, personal sanctity rico o saludable, pero su santidad personal, su unidad con Dios, convirtió a su parroquia. after Saint John Vianney was Después in de Ars que for San several Juan years, Vianney great estuvo crowds durante varios from años all the en regions of Ars, France grandes would multitudes come de todas las regiones de Francia solían ir a verlo. En ocasiones days of wait to había see the días de parish espera priest para of ver Ars al to do a párroco de Ars para John confesarse. Vianney would hear Y San confessions Juan Vianney for solía many escuchar hours. confesiones durante muchas horas durante el día. Tireless in his Era dedication incansable en su dedicación sacrament. a las almas y al sacramento de la confesión. Converted a parish that Convirtió at una first did parroquia not que want to listen to inicialmente no quería escucharlo. him. He brought his Así que holiness. cuando llevó su santidad a Ars, They even se had a rebelaron petition incluso against him y to presentaron una throw him petición out contra of él the parish. para echarlo de la parroquia. Got wind of this. Él se enteró de esta petición He said to the y lo que él dijo al pueblo fue: denme la petición para poder firmarla también. At the time of his death, Al momento de su muerte, en 1859, 100,000 people más de 100.000 personas al año visitaban esa parroquia en Ars. And in our gospel today from Y St. en el Matthew, Evangelio de hoy, según San Mateo, el corazón del Señor in the towns se and conmueve por that he visited, la the gente en las aldeas y ciudades que él visitaba porque no tenían pastor they were para guiarlos. just Habían as sido Ars abandonados, así como Ars John Vianney había arrived. sido And so Jesus cuando called arribó San his Juan 12 Vianney. Así que apostles, Jesús llamó a sus 12 apóstoles después de recomendarles que rezasen al Señor para enviar jornaleros He gives a la them the mies. authority over Les dio unclean la autoridad spirits to por drive sobre them los out. espíritus inmundos, para expulsarlos, para curar enfermedades. This is the role Este es el papel del sacerdote, was así como lo fue days of Saint John en Vianney. la época de San And Juan it is the Vianney, role of priests. y es el papel de los sacerdotes hoy en día. Priest is entrusted El sacerdote es divine confiado task of the la labor salvation of divina souls. de la salvación de las He almas. is an ambassador, Es un embajador, between un God mediador entre Dios, que está en el cielo, y el hombre que todavía está en la by the tierra, camino al exercise of cielo. his mission as mediator. A través del ejercicio de su misión como mediador, el sacerdote participa en la autoridad de Cristo, quien edifica, santifica Governs his y body. gobierna su cuerpo. Confects Él confecciona the Eucharist. el Santísimo Sacramento, Holiest la action Eucaristía, man can carry out on la obra más santa que puede llevar a cabo un hombre sobre la tierra. El Papa Benedicto XVI, en su carta proclamando el año sacerdotal, citó a San Juan Vianney. And this is what the saint said. Y esto es lo que dijo el Without the santo: sacrament of sin el sacramento de las santas órdenes, not have the Lord. no tendríamos al Who put Señor. him there in that tabernacle? ¿Quién lo puso ahí en ese tabernáculo? El sacerdote. Welcomed your soul at the ¿Quién beginning of da la your life? bienvenida al alma de ustedes al principio de sus vidas? El sacerdote. ¿Quién alimenta el alma de ustedes y le da fortaleza para su recorrido? El sacerdote. ¿Quién ha de prepararla para aparecer ante Dios, Time in the blood of Jesus Christ. bañándola por última vez en la sangre de Cristo? Always the priest. El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta alma muriese como resultado del pecado, ¿quién ha de resucitarla? ¿Quién ha de restaurar su calma y su paz? The priest. Nuevamente el sacerdote. God, the priest is everything. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Únicamente en el cielo ha de What? plenamente darse cuenta de lo que es. It's a matter of Es un asunto de justicia para todos nosotros, orar por nuestros sacerdotes every day.
cada día. In the priest, we receive En el Jesus sacerdote himself, recibimos a Jesús mismo pardon for our sins. y perdón por nuestros pecados. Pope Pius XI, El Papa Pío XI escribió en cierta ocasión: de la cuna a la tumba, el sacerdote siempre es una guía, a minister of consuelo, salvation and a dispenser of grace proveedor, and blessing at the ministro de side salvación of the faithful. y consuelo al lado de los creyentes. Recen pues por sus sacerdotes, recen para que se acerquen más a Dios, Whom they confect upon en quien ellos the altar, body, blood, soul, and divinity. confeccionan el altar, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes una oración And it's entitled que es del Prayer Padre for Priests. Cushing de Boston y es titulada Una oración por los sacerdotes. Dios Todopoderoso y Eterno, And for dirige tu God, mirada who is the al eternal rostro de tu Hijo y por amor a Él, que es el sumo sacerdote eterno. Ten misericordia de los sacerdotes. Recuerda, they are Dios but weak and misericordioso, que somos seres humanos débiles. stir up in them the grace of their Despierta en vocation, ellos la gracia de which is sus in them by vocaciones, the la imposition cual se of encuentra en bishop's ellos hands. gracias a la imposición de las Lest manos the del enemy obispo. prevail against them, so that they may Permanece never junto do a ellos para que el enemigo, anything el enemigo that is nunca unworthy venza, of their para que nunca hagan nada que no sea digno de su sublime vocación. I pray Oh for your Jesús, faithful, rezo por fervent tus priests, fieles for your y faithful and fervorosos tepid sacerdotes, for por your tus priests sacerdotes laboring at tibios, home or por tus abroad in sacerdotes distant mission fields, que laboran for your tempted en priests, casa o en lugares for your lejanos, por los lonely and sacerdotes desperate tentados, por los priests, sacerdotes for your desolados young o que se encuentran your solos, dying por los priests, sacerdotes jóvenes, for por the los souls sacerdotes of the moribundos, por las priests almas de tus in sacerdotes purgatory. en el purgatorio. Above all, Pero por encima de I todo, commend to you the priest te dearest to encomiendo me, a ti el sacerdote más querido para mí, el sacerdote que me bautizó, priests who have el absolved me sacerdote from que my me sins, absolvió de mis the priest pecados, whose el masses I have sacerdote assisted and who have a cuyas offered me misas their he body, asistido y que me ha blood, ofrecido and tu holy cuerpo y communion. sangre en la The priests who have taught Santa and Comunión, instructed me, el or sacerdote que helped me and ha encouraged enseñado, me, educado, que me ha and the ayudado y priest to whom I am alentado, y el indebted sacerdote in any other a quien way. debo, O Jesus, a quien keep tengo, them con quien tengo una close, deuda de keep cualquier them otra all forma. close to your heart, Señor, and manténlo bless them cerca de tu abundantly corazón y bendícelos in abundantemente eternity. en el tiempo y en la eternidad. Amén.